¿Cómo es? No sé. Bueno, buenas tardes. Acá estamos con una queridísima profesora de La Plata también, la profesora Norma Rodríguez, que es un gustazo tenerla en este espacio y charlar un ratito con vos. Hola Norma, ¿cómo andás? ¿Qué hace Juan? ¿Cómo estás? Bueno, un alegrón. La verdad que los felicito a vos y a Juli por este proyecto. La verdad que es fantástico. Y bueno, creo que lo interesante es que esta posibilidad de aislamiento social preventivo y obligatorio nos está dando otro tipo de encuentros y vinculaciones, y me parece que ustedes han encontrado un lugar súper interesante para encontrarnos, para pensar, para ver a colegas, a reconocidos compañeros, amigos, amigas. Así que bueno, un abrazo desde La Plata. Bueno, eh, yo estaba pensando que recién esto que comentabas, ¿no? Que del aislamiento este social y obligatorio, que la pandemia de alguna manera ha como develado algunas cosas que si bien antes existían, pero bueno, ahora se evidencian de una manera más notoria. Y me parece que la educación del cuerpo, digamos, no queda exento a eso, ¿no? ¿Cómo venís viendo toda esta cuestión de esta educación del cuerpo en la pandemia? Bueno, sí, a mí me parece que la cuarentena vino a mostrar cosas que estaban siempre. O sea, el nivel de desigualdades estaba, el tremendo trabajo de la educación estaba, eh, las nuevas formas de pensar la educación en el cuerpo estaban, pero bueno, estas cuestiones aparecen a la luz de las desigualdades enormes que pone de manifiesto esta situación de aislamiento, ¿no? Entonces, me parece que es interesante repensar a propósito bueno, habrás visto que a fines de febrero Giorgio Agamben publica un artículo y habla del coronavirus como la invención de una epidemia, se llama el artículo, y a partir de ahí se desarrolla una discusión súper interesante entre diría, los y las principales pensadoras del mundo respecto a las ciencias sociales y humanas, y a partir de ahí me parece que eso nos invita a pensar y a poner una posición en relación a qué está pasando con el tema del cuerpo, con el tema de la vida, con el tema de la vida biológica. Ahí, bueno, lo que Agamben hace es retomar esa tesis, ese proyecto que él desarrolló de estado de excepción, y en función de eso, en el estado de excepción, él analiza el estado de excepción como esa distancia entre el derecho público y el hecho político. Y entonces lo que va a plantear Agamben es que, él se pregunta, ¿en qué tipo de sociedad vivimos que la vida queda meramente reducida a lo biológico? Y ahí, bueno, él plantea su posición respecto a las decisiones de gobierno en Italia, donde él está, en función de esta situación pandémica. Ahí hay una cosa que es interesante. Nosotros con el equipo empezamos a trabajar en analizar qué es esto de la distinción entre el derecho político y el derecho público y el hecho político, ¿no? Bueno, el derecho público estaría dado, bueno, por las leyes, por los decretos de necesidad y urgencia, y todas las decisiones que tienen que ver con cuestiones legislativas, cuestiones que se van escribiendo, digamos, en formatos de reglamentación, ¿no? Nos quedamos en casa porque hay disposiciones, porque hay decretos de necesidad de urgencia, etcétera, etcétera. Pero hay un fuerte hecho político, y esto es un poco lo que yo vengo trabajando, y que tiene que ver con que cómo logra el gobierno que la gente se quede en casa, Claro. ¿no? ¿Y para qué nos quedamos en casa? Porque ahí Agamben dice algo que es súper interesante, y dice, en esta situación de aislamiento social, lo que restringen es la posibilidad de movimiento del cuerpo. Entonces yo me quedo con esa frase de Agamben, Claro, ¿viste? claro. Y entonces digo, la pregunta que me hago es,
¿quién deja de moverse en la pandemia? ¿Quién puede dejar de moverse en la pandemia? Porque yo no sé ustedes, pero en la ciudad donde yo vivo, la gente que recolecta la basura pasa todos los días a la misma hora que pasaba antes. Entonces ellos se siguen moviendo. En la ciudad donde yo vivo, la gente que trabaja, no sé, en seguridad, en salud, en la administración de edificios, sigue trabajando como antes, con algunos cuidados y demás, pero siguen trabajando. Entonces, lo que ha sucedido es que en estas medidas que han implementado los diferentes gobiernos, con diferencias, bueno, que podríamos hablar de eso Seguro. también en comparativa, ha hecho que algunas personas se muevan menos, o se muevan distinto. Y entonces ahí aparece una cosa que es súper interesante para pensar, que tiene que ver con la cuestión de el hecho político educativo, o sea, ¿qué pasa acá con la educación? Claro. Porque es interesante, digo, porque vos pensás que Alberto Fernández llega a la presidencia con 48 puntos, un poquito más, a 2 puntos del balotaje, en diciembre pasado. Argentina, en el mismo diciembre, lanza el programa de Argentina contra el hambre. Y a 2 meses nos enfrentamos a una pandemia. Entonces, no estamos igual que Italia, claro. Digo, la tesis de Agamben nos puede dar elementos para Claro. pensar, pero toda teoría es local, ¿no es cierto? Entonces acá no estamos igual. Pero hay un proyecto de educación que rápidamente se reconvierte y da continuidad de otras maneras. Y ahí me parece que es interesante subrayar que la educación viene a cumplir una función de dar continuidad a una matriz estructurante de los estados modernos. Si vos pensás que la educación es parte del proyecto de la modernidad, parte fundante de ese proyecto de la modernidad, en esta situación de aislamiento social preventivo obligatorio, una de las patas fundamentales va a ser dar continuidad a esa patita que es parte de la fundación misma de los formatos modernos de vivir. Claro. Vos sabés que me parece recontra interesante esto que analizan a partir de Agamben, pero quisiera detenerme en esto que vos mencionás sobre este aspecto de la vida, ¿no? De entender la vida biológica, y relacionarlo en términos de, bueno, de qué sería el movimiento entonces para esa vida, ¿no? Porque yo te escuchaba y pensaba en el entrenar en casa, ¿no? Como este eslogan que, que apareció de repente y hasta tiene el hashtag y todo en las redes sociales. Digo, bueno, a ver, ¿cómo se podría, ¿no? Tensionar este entrenar en casa y a qué vida apunta ese entrenar en casa, ¿no? Sí, ahí hay una cosa que es fantástica, y voy a pensar con vos algo que estoy trabajando y que no tengo publicado, pero bueno, vamos a pensar, vamos a Primicia, una primicia. Vos fijate que la idea de movimiento que trae Agamben, digo, que trae la mesa de discusión, el tema del cuerpo, la biopolítica, bueno, porque finalmente la tesis de estado de excepción, lo que va a afirmar Agamben es que permite la forma del desarrollo de la forma de gobierno que se llama biopolítica, o sea, el gobierno de la vida de la población. 2 preguntas. La primera, yo me preguntaría si podemos hablar de vida meramente biológica cuando el factor económico está todo el tiempo entrando en la discusión de la escena. Digo, los estados discuten la frase de todos los presidentes, ¿no? Entre la salud y la economía. Entonces, si la economía entra en la vida biológica, la vida deja de ser vida muda para convertirse en otra cosa, claro. Vida calificada. Eso por un lado. Por otro lado, la idea de movimiento que trae Agamben es súper interesante, porque si vos revisás, el otro día volví a revisar con otro profe, Nicolás Viñes, un texto que Ricardo escribió creo que en el 2014, o que se publicó en el 2014 en un libro que creo, estoy casi segurísima que lo compiló Eduardo Galán.
Y Ricardo ahí hace la distinción entre actividad Actividad física y física prácticas y práctica. corporales. Sí, sí. Digo, para citar a alguien y traer a los amigos y las amigas a la mesa. ¿Qué es lo que sucede si uno revisa la noción de actividad física? La actividad física queda asociada a la idea de movimiento humano, ¿no? Movimiento humano, movimiento que implica músculos, gasto energético, o sea, la actividad física, movimiento humano. Entonces, la idea de Agamben se ataría a la idea de actividad física. Vamos hasta ahí, a ver cómo seguimos. Sin embargo, la educación del cuerpo se estaría ocupando de las prácticas corporales. Estas prácticas corporales pueden o no incluir situaciones de movimiento. No necesariamente. Porque son formas de hacer, pensar, decir, bueno, esta idea Foucaultiana que reescribe, bueno, Marcelo Giles, que reescribe Ricardo, digo, que repiensan, ¿no? Una tesis que elaboran a partir de la idea Foucaultiana. Entonces, cuando Agamben habla del movimiento, nosotros que somos especialistas en la educación del cuerpo, entendemos que se está refiriendo a la actividad física. No sé si Agamben esto lo piensa, porque él es filósofo. Él es filósofo. Él está pensando como en otras cosas. Él está preocupado porque el discurso de la ciencia y el discurso de la salud nos está gobernando la vida. Claro. Y está bien la preocupación de Agamben, digo, es legítima, es interesante, nos da para pensar y aparece en todas las discusiones. Ahora, si nosotros como educadores del cuerpo, pensando que nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de intervención son las prácticas corporales, entonces quiere decir que esta tesis de Agamben podría ser discutida a la luz de preguntarnos, el problema no está en el movimiento, sino el problema está en el uso del cuerpo. Claro. Es súper interesante, porque es un giro, ¿entendés?, en el objeto de la pregunta. Sí, sí, sí. Ahora, yo entro a la página de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y reviso, chusmeo, miro, leo las recomendaciones respecto de esto de la educación física en casa, ¿no? A partir del otro proyecto que dirijo sobre educación física escolar. Y ahí veo que la educación física en casa plantea, quédate en casa, y dice, entonces la educación física en casa recomienda, 2 puntos. Y pone el título grande, actividades físicas. Y enuncia actividades físicas. Entonces no es la teoría de la educación del cuerpo la que dice que la educación física se ocupó del cuerpo orgánico, biológico, movimiento, sino que lo estamos viendo además hoy en las disposiciones y en las páginas oficiales del Ministerio. Claro. Sí, sí, sí. Es gravísimo, es gravísimo. Es gravísimo, porque aparte si hablamos de actividad física, y tomando el concepto de la Organización Mundial de la Salud sobre física, entonces está bien que los influencers den clase, está bárbaro. La actividad física puede hacer y enseñar cualquiera. Eso no es una especialidad. Fíjate cómo entonces habría que darle vuelta a esta historia, porque finalmente aparece toda la cuestión de la profesión, de si quiénes ingresan al campo, quiénes son las que tienen el saber sabio de ser enseñado, ¿no? ¿Quiénes tienen el saber para transmitir algo respecto de las prácticas corporales de la educación del cuerpo. Y hay toda una crítica a los influencers y demás. Ahora, los influencers hablan de actividad física. Claro. Sí. No hablan de educación del cuerpo. Sí, sí. No hablan de prácticas corporales. Es interesante el giro preciso, ¿no? que le estás dando, porque al fin y al cabo es ser preciso sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, está buenísimo esto que señales, che, esto es actividad física, ¿no? Y la enseñanza de las prácticas corporales sería otra cosa, ¿no? Esto es, claro. Esto lo puede hacer, como decís vos, los influencers, o una modelo, o quien sea, ¿no? Cualquiera, mi mamá. Claro. Claro. Sí, sí, es súper interesante. Norma, ahora, como para ir... Es una primera teoría. Dale. Tengo una segunda. Dale.
que te la voy a compartir. Dale, de eso se Eh, trata esto. sí, 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 te la voy a compartir. Una segunda idea que estoy trabajando y es que, eh, bueno, vos sabés muy bien, sos profesor de historia, que la educación física es una disciplina curricular que tiene que ver con un conjunto de saberes que enseña, etcétera, etcétera. Dentro de esos saberes, por ejemplo, están los deportes, la gimnasia, y bueno, y a partir de ahí hemos ido estudiando los juegos, la vida de la naturaleza, etc. Las diferentes prácticas corporales. La pandemia, lo que vino a traernos, con estas prevenciones higienistas, si querés, del discurso político, de las nuevas formas de vida que tenemos en este momento, es que la histórica hegemonía de los deportes sobre la gimnasia se ve invertida. Ahora, lo único que podemos hacer es gimnasia. Es súper interesante. Por Es supuesto. un momento súper interesante, históricamente interesante. De esto debatimos el sábado, ¿no? Entonces, la hegemonía de la gimnasia sobre los deportes. Y entonces ahí, me parece que es la oportunidad histórica sobre pensar qué tenemos para decir sobre eso. Digo, hay una reconversión, es un momento histórico disciplinar, además de histórico, bueno, mundial, bueno, esta es una situación excepcional por donde la miren, ¿no? Pero disciplinarmente hay una reconversión donde la gimnasia va a ganar la hegemonía sobre los deportes. Bueno, Sea por la vida calculada, sea por sí, lo sí, que... sí. Como para ir cerrando, digo, me voy a quedar con esto último y te voy a comprometer a que el próximo encuentro que tengamos desarrolles esto, porque me parece una idea que va a ser bastante ruido. Algunos están festejando, ¿no? Las compañeras de acá que siempre han trabajado desde la gimnasia deben estar Claro. contentas. Entonces digo, Bueno, bueno, claro, es un momento, es el eh, po- momento. por eso mismo. Entonces, bueno, Norma, agradecerte esta conversación que hemos tenido, esta charla, este regalito que nos haces de esta idea final que me parece súper interesante y que, insisto, me gustaría mucho que la podamos retomar el próximo encuentro que tengamos, que no va a ser demasiado en el tiempo, sino más bien cercano. Y Gracias, bueno, Juan. gracias por permitirme pensar con vos, porque esa es la idea de estos encuentros. Así que yo te agradezco mucho. Gracias, Juan. Yo sumamente agradecida, vos sabés que nosotros, además de ser profesores de la universidad, somos investigadores, somos investigadoras, y la verdad es que el momento más lindo de hacer investigaciones es tener la oportunidad de comunicar lo que uno está trabajando, y me parece que este es un momento fantástico, porque aparte tenemos esta posibilidad de comunicar ya no solo en eventos para algunos pocos, sino esta oportunidad que ustedes dan de alguna manera divulgar el conocimiento, compartirlo, y bueno, y veremos después las críticas, ¿no? La Seguro. idea es empezar como a discutir, y bueno, yo feliz porque la verdad que el trabajo diario es muy solitario, cada vez más solitario, y estos momentos son como los más esperados del día. Así que bueno, nada, agradecerte, les mando un abrazo enorme a vos, a Juli, y bueno, y al grupete de Mar del Plata, que es mi segunda ciudad y es el primer lugar donde voy a ir cuando Alberto me deje. Bueno, un beso, Norma. Bueno, un besote Chao, chao. grande. Chau, chau, salud.